Información en la noticia y a continuación nosotros le vamos a llevar detalles de las ponencias que se desarrollaron durante el día de hoy en el marco del encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. A continuación los invitamos a escuchar la intervención de Grover Cardoso, quien es director de la Agencia Boliviana de Información. Gracias, primero que nada, por acogernos en esta bella Caracas. Yo estoy sorprendido al tener algunos detalles, ya un poquito más de cerca conocer la calidez humana de los venezolanos, su capacidad organizativa. Este encuentro realmente marca un hito en lo que es la lucha política de los pueblos latinoamericanos. Gracias por todo, compañeros venezolanos. Primero que nada, yo quiero partir con una caracterización más o menos aproximada de lo que estamos viviendo en Bolivia en estas últimas semanas, sobre todo, como más o menos lo explicaba la compañera Vanessa. Se ha acentuado, sobre todo en el último mes, una estrategia desestabilizadora que, por lo que he podido percibir, sobre todo está llegando a Venezuela y también, entendemos, a otros países, obviamente con ribetes más dramáticos de lo que está ocurriendo allá. No es para menospreciar, no es para indicar que en Bolivia la cosa está discurriendo, digamos, con ciertos niveles de tranquilidad, como para estar más o menos no muy preocupados de lo que ocurre. Pero, de todos modos, las agencias internacionales, los grandes medios de comunicación, como siempre, están magnificando más allá de lo que acontece en nuestro país. Yo les voy a dar algunas pautas un poco para más o menos que tratemos de entender cuáles son los puntos críticos de esta confrontación, qué es lo que está ocurriendo en torno a las principales medidas que ha asumido el gobierno boliviano. Primero que nada, señalar que en este marzo de 2008, 3 millones de indígenas bolivianos miran azorados y todavía incrédulos el hecho tangible y concreto de que después de 500 años de marginación, un líder indígena es presidente en Bolivia. En concentraciones populares y eventos que son organizados por el gobierno o los movimientos sociales, se advierte una mirada entusiasta, desde luego, pero al mismo tiempo escéptica de parte de indígenas, trabajadores y clases medias y empobrecidas, que durante muchos años veían como poco alcanzable la posibilidad de un cambio social en esta zona andino-amazónica de Latinoamérica. Casi como niños que ven algo que está más allá de su cotidiana realidad, la mayoría indígena mestiza observa aún el difícil decurso de la historia boliviana en este tiempo y espacio del planeta. No alcanzando el pleno convencimiento de lo que acontece, gente de origen indígena se acerca al presidente boliviano para darle la mano, para codearse con él, es decir, tocarle la piel y convencerse de que uno como ellos hoy está al mando de la nación, que después de mucho batallar, Bolivia se vuelve un país democrático en el sentido integral de la palabra. Democrático digo porque un país de mayoría indígena ahora es gobernado por un indígena. En realidad, solo se da sentido a la noción de democracia, jalada desde la antigua Grecia, de que la democracia es el gobierno de la mayoría. En suma, un mínimo de correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace desde los centros de poder en el mundo. Este momento de la historia boliviana es único y excepcional, como lo están expresando varios compañeros en este encuentro. Pero esta excepcionalidad, desde luego que puede ser truncada
porque los poderes mundiales identificaron algunas vulnerabilidades en el proyecto de cambio que tiene lugar en Bolivia y con toda la artillería financiera, política y mediática que disponen, están actuando para hacer despertar al pueblo boliviano de esta posibilidad de redención social. Despertar en el sentido... Nos estamos escuchando parte de lo que fue la intervención del director de la Agencia Boliviana de Información, Grover Cardoso. Vamos a hacer una pausa porque queremos trasladarnos hasta el CELAC. Específicamente dentro de las instalaciones se está llevando a cabo el cierre musical. Allí se encuentra nuestra compañera Emma Carolina Agurtos y ella nos va a traer los detalles. Adelante, Emma. Gracias, Kelly, amiga de Venezolana de Televisión, tal cual como ustedes lo manifestaban, y luego de esa extraordinaria exposición final de las conclusiones de este evento, del Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático, no podía terminar esto sin, por supuesto, la música de nuestro país, la música venezolana. Es por ello Grupo Sabor a Pueblo, interpretándoles pues a todos los asistentes a esta actividad, una manera de dar a conocer lo que es el gentilicio de nuestro país. Escuchemos un poco parte del ambiente pues que acá se vive. Escucha Globovisión, lo que este pueblo te grita, por traidores terroristas no merecen ni el perdón. Ya llegará la ocasión y así el pueblo no delata de convertir esa cloaca en buena televisión. A la que no la queremos y que se vayan de aquí, con sus medios que hasta el fin de terrorismo están llenos. Y que este pueblo guerrero le diga fuera la sí. Que se vayan de aquí, porque aquí no los queremos. Que se vayan, dice el pueblo. Porque aquí no los queremos. Con su terror para fin. Que se vayan de aquí. Con tu terrorismo sucio. Terrorismo están llenos. No los queremos aquí. Gritemos fuera de aquí. Que se diga este pueblo. Porque aquí no los queremos. Por ser los propulsores del terrorismo comunicacional. Por enfermar al mundo con sus mentiras. Por la soberanía de los pueblos de Latinoamérica. Y que este pueblo guerrero le diga fuera la timba, que se vayan de aquí. No los queremos afuera. Sí, señor. Para afuera. Y aquí sigue Sabor. Sí, muchísimas gracias, amigos de Venezolana de Televisión. Escuchaban ustedes entonces el grupo Sabor a Pueblo en el marco de lo que es ya la culminación de este encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. Entre las conclusiones que o las reflexiones que se han podido escuchar el día de hoy destacaban el hecho de la unificación de la información mediante todas las agencias de Latinoamérica y no mediante medios internacionales. También otro punto de honor en lo que hacía referencia a los ponentes del día de hoy es ver lo que sucede en nuestro continente, pero desde la óptica de nuestros habitantes, no depender de agencias transnacionales para nosotros poder saber qué pasa en cada uno de nuestros continentes, la integración que no sea solo de las agencias, sino también de los periodistas que la integran. Y un punto también que hacían referencia era el hecho de que la alianza ya existe, lo que se quiere es mejorar pues los mecanismos de trabajo. Parte es esta entonces de la información que hoy se derivó el día de hoy en este encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. Recordemos que desde el pasado jueves gran cantidad de escritores,
comunicólogos de nuestro país y también a nivel latinoamericano se hicieron presentes acá para indagar un poco cuál era el papel de nuestros medios de comunicación y que la guerra mediática que se estaba ejerciendo a los países latinoamericanos. Recordemos que va a ser el día de mañana cuando se va a declarar o desarrollar la declaración final con las conclusiones que el día de hoy pues se desarrollaron. Pero vamos a seguir escuchando un poco el ambiente, pues que acá se vive en el marco de esta conclusión, en el marco de este cierre del encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. Aquí no importa un pito que nos digan lo que quieran, igual quedarán por fuera, 1000 veces te lo repito. Pues ya está escrito y todo el mundo lo sabe, que PDVSA está con Chávez, el pueblo es rojo, rojito, bendito. Roja, rojita, es la nueva PDVSA, de los pies a la cabeza, mi gente roja, rojita. Con un amor infinito como nuestro corazón. Con sangre y revolución, mi pueblo es rojo, rojito. El futuro de esta patria nunca volverá, señores, a manos de unos traidores que vendieron hasta su alma. Y en la nueva PDVSA, por siempre lo ratifico, para todos los traidores el pago es más requisito. Rojito, Roja, rojita, es la nueva PDVSA, de los pies a la cabeza, mi gente roja, rojita. con un amor infinito como nuestro corazón. Con sangre y revolución, mi pueblo es rojo, rojito. En mi patria soberana nadie dude en Venezuela que la industria petrolera es roja y Y si bolivariana. por la mente de alguno pasa, no ir en línea con nosotros, que le queda el puesto al otro y que se quede en su casa. Roja, rojita, es la nueva PDVSA, de los pies a la cabeza, mi gente roja, rojita. Con un amor infinito como nuestro corazón. Con sangre y revolución, mi pueblo es rojo, rojito. Y dice a bailar, bailar. Mi patria soberana nadie dude en Venezuela que la industria petrolera es roja y Y si bolivariana. por la mente de alguno pasa, no ir en línea con nosotros, que le queda el puesto a otro y que se quede en su casa. Roja, rojita, es la nueva PDVSA, de los pies a la cabeza, mi gente roja, rojita. Con un amor infinito como nuestro corazón. Con sangre y revolución, mi pueblo es rojo, rojito. Roja, rojita, es la nueva PDVSA, de los pies a la cabeza, mi gente roja, rojita. Con un amor infinito como nuestro corazón. Con sangre y revolución, mi pueblo es rojo, rojito. Y ese coro que se oiga. Mi pueblo es rojo, rojito. 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 Sí, señor, rojísimo. Otra de las conclusiones a las cuales se llegaron el día de hoy era el hecho de que la extrema derecha a nivel latinoamericano siempre busca la manera de silenciar a los medios de comunicación, en este caso los que buscan pues esta alternativa de solidaridad, esta alternativa socialista, tal como es el caso de lo que se está evidenciando actualmente a nivel latinoamericano, tal cual como también se pudo evidenciar con esta Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuando ellos hablaban y criticaban la actitud que estaban teniendo países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba, en cuanto a las políticas comunicacionales pues, que ellos ejercían. Recordemos que paralelamente pues, a esta actividad que se está desarrollando en nuestro país, también se estaba desarrollando la asamblea de medio año que siempre realiza la Sociedad Interamericana de Prensa y entre otras cosas pues cuestionaban lo que era la pluralidad o la poca pluralidad que supuestamente ellos creen que se evidencia también en nuestro país, también en otros países de Latinoamérica. Otro de los puntos pues a los que se hizo referencia durante este encuentro latinoamericano
contra el terrorismo mediático era la necesidad de acompañar esta corriente mediática con los medios alternativos, es decir, utilizar a los medios de comunicación alternativos que se están creando actualmente en nuestro país y también a nivel latinoamericano, que cabe destacar que están creciendo desde el gobierno del presidente Hugo Chávez, por lo menos acá en Venezuela y también en los otros países de Latinoamérica, se están incrementando, pues unirlos a lo que es esta batalla comunicacional para que con ellos y con también los medios del Estado o los medios ya establecidos contribuyan pues con lo que es el desarrollo de la idea socialista y la idea de la unificación latinoamericana. Continuamos escuchando parte pues del ambiente que se continúa viviendo acá con el grupo Sabor a Pueblo en el marco de lo que es la culminación de este encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. Cabalgó sin miedo a perder la vida con sus sueños compartidos desde la América Unida. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. Una espada que nació en Caracas, Venezuela, y con fuerza arrolladora viene rompiendo fronteras. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. Ya por el mundo se escucha el legado que él dejó, y es que su espada de lucha en América sembró. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. La espada del Gran Simón por América Latina, de México a Venezuela, de Colombia hasta Argentina. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. Alerta, alerta, atención. Muy alerta que camina La espada del Gran por Bolívar, América Latina. con su espada cabalgó, Muy alerta que camina con sueños de paz y por vida, América Latina. con fuerza, empeño y Muy valor, alerta que camina con esta misma por energía América que Latina. inspira el libertador. Muy alerta que camina Sabor a pueblo pa' por encima. América Latina. Ok, y hay uno de los lacayos, lo que dice Ricardo, uno que anda por ahí por el estado Zulia, y vamos a dedicarle este pedacito de la canción. La gente lo pide, la gente lo quiere, que lleven a Rosales para la cárcel de mujeres. La gente lo pide, la gente lo quiere, que lleven a Rosales para la cárcel de mujeres. Pero yo no escuché ese coro, no lo escuché. Dice, la gente lo pide, la gente lo quiere, que lleven a Rosales a la cárcel de mujeres. La gente lo pide, la gente lo quiere, que lleven a Rosales para la cárcel de mujeres. Hay que lleven a Rosales para la cárcel de mujeres, pues no cumple con su pueblo, no cumple con sus deberes. La gente lo pide, la gente lo quiere, que lleven a Rosales para la cárcel de mujeres. Ay, la gente lo pide, ay, la gente lo quiere, que lleven a Radonsky para la cárcel de mujeres. La gente lo pide, la gente lo quiere, que lleven a Rosales para la cárcel de mujeres. Que lleven a Rosales Para la cárcel de mujeres, para la cárcel de mujeres. para la cárcel
así lo quiere. para la cárcel de mujeres, Que la gente lo pide. para la cárcel de mujeres, Para la cárcel que lo quiere. para la cárcel de mujeres, Que lo pide así lo tiene. para la cárcel de mujeres, Que la gente así lo pide. para la cárcel de mujeres, Para la cárcel de mujeres. para la cárcel de mujeres, Porque el mambo atrás ya viene. para la cárcel de mujeres. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del gran Simón por América Latina. Sí, señor. Aspectos como la necesidad de formar nuevos comunicadores con otra visión y también otras nuevas escuelas de comunicación social con esa idea de lograr esa comunicación social, esa comunicación libre en el marco de lo que es esta contribución hacia el pueblo venezolano y dedicada a las necesidades de los pueblos latinoamericanos fue otra pues de las propuestas realizadas el día de hoy, tomando en cuenta pues la necesidad que tiene Latinoamérica, que tiene todo el continente, de cada día fortalecer más las bases, fortalecer más esta fortaleza comunicacional de cara a lo que es pues esa arremetida que estamos teniendo en nuestro país y también a nivel latinoamericano con esas grandes comunicaciones transnacionales, con esos grandes medios de comunicación que buscan pues dañar o tergiversar la información que se da aquí y en otros países latinoamericanos. Continuemos escuchando. A nuestro pueblo bendito lo tuvieron de rodillas. Pero ya que ya podía el pueblo dio un finiquito, pues para ese pan de piquito se acabó la mantequilla. Va a caer, Igual que el pocillo el loco, porque el pueblo poco a poco todo se lo echa a perder. Y ya no saben qué hacer entre marcha y zaperoco. Chávez lo tiene loco, sin que no puede con él. 11 de abril fue el día cruento que a la ciudad caraqueña la policía de Peña mató de modo violento. Y se mueven como ratas en lo oscuro conspirando, pero seguirán llevando más palo que una La piñata. oposición va a caer, igual que el pocillo el loco, porque el pueblo poco a poco todo se lo echa a perder. Y ya no saben qué hacer entre marcha y zaperoco. Pues Chávez lo tiene loco, que no puede comer. Hicieron estos gusanos de CTV y PDVSA, colocarnos de cabeza y amarrarnos de las manos. Y llevar al soberano a otra severa condena, asesinando sin penas al pueblo La venezolano. oposición va a caer, igual que el pocillo el loco, porque el pueblo poco a poco todo se lo echa a perder. Y ya no saben qué hacer entre marcha y zaperoco. Pues Chávez lo tiene loco, que no puede con él. Reciados en Valentona, el pueblo y sale de frente a buscar su presidente secuestrado a la cañona. Y al ver que se desmorona aquel golpe consuma los hechos de Pérez Recao, el viejito La Carbona. oposición va a caer, igual que el pocillo el loco, porque el pueblo poco a poco todo se lo echa a perder. Y ya no saben qué hacer entre marcha y Pues zaperoco. Chávez lo tiene loco, si es que no pueden con él.
para que no le arrebaten su dignidad con descaro. Y no temen al amparo de falsos escaparates ni de chimbos tomacates, que no son los tupamaros. La oposición va a caer, igual que Pocillo el loco, porque el pueblo poco a poco todo se lo echa a perder. Y ya no saben qué hacer entre marcha y Chaperoco. Pues Chávez lo tiene loco, si es que no puede con él. Que hoy un tribunal perruno dice que nada pasó, y todo el carro se lo echó a los de Puente y No Agudo. obstante, no habrá ninguno que nos pueda minorar y se tendrán que esperar hasta el 2021. La oposición va a caer, igual que Pocillo el loco, porque el pueblo poco a poco todo se lo echa a perder. Y ya no saben qué hacer, pues Chávez lo tiene loco. Pues Chávez lo tiene loco, si es que no puede con él. Y esta palma y ese coro se dice: La oposición va a caer, si es que no puede con él. La oposición va a caer, si es que no puede con él. Y ya no saben qué hacer, que casi le explota el coco, pues Chávez lo tiene loco. y dice: Y es que no pueden con él. ni podrán. Será el día de mañana entonces cuando se tenga previsto que se le dé lectura de la declaración de Caracas contra el terrorismo mediático, luego de que se hayan sacado las conclusiones finales de lo que fue este encuentro que durante 4 días se desarrolló en nuestro país y que contó con la participación de intelectuales de México, Argentina, Cuba, Canadá, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Brasil, entre otros países, donde pues se dieron los puntos de vista y la visión, la otra visión que tienen los medios de comunicación internacionales, los medios de comunicación latinoamericanos, que no es esa visión mercantilista, que no es esa visión de buscar las cosas negativas de los países latinoamericanos en pro del beneficio económico, sino más bien buscar esas alternativas y esas alianzas que permitan que los pueblos de nuestra América conjuguen en un solo sentir, y es brindarles beneficios mediante la información pues a todo el pueblo latinoamericano y a todo nuestro continente. Amigos, nosotros de esta manera entonces despedimos este pase. Por supuesto, más adelante les estaremos dando más detalles de lo que es pues esta clausura que el día de hoy se está desarrollando en el marco del encuentro latinoamericano versus el terrorismo mediático que durante 4 días se desarrolló en nuestro país. Volvemos contigo, Kelly. Muchas gracias a nuestra compañera Emma Carolina Gurto desde los patios del CELARC. Estábamos escuchando a la agrupación Sabor a Pueblo y en solo minutos se presentará Odila, la agrupación Odila, en este cierre musical del encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. Mientras nosotros vamos a llevarles a ustedes lo que fue la ponencia de Grover Cardoso, director de la Agencia Boliviana de Información. Continuemos escuchando su intervención. Quieren llamar la atención de que esto no va a continuar y que en algún momento lo van a parar. Están dando esos mensajes ya en lo concreto en Bolivia. Despertar en el sentido de que el ascenso de Evo tan solo fue un accidente por descuido. Cabe aclarar que durante años se luchó en Bolivia como en Latinoamérica por la democracia y en otras fases también por el socialismo. Dada la gravedad en cuanto a oportunidades que tienen unos y otros ciudadanos en Bolivia, está claro que si solo se establecería un régimen democrático en base a los criterios anteriormente planteados, en Bolivia ya tendríamos harto. Con esto grafico lo complicado del problema boliviano. Desde luego, alcanzando la democracia no tendríamos lo suficiente, pero ya habríamos dado como nación un salto cualitativo. La sola construcción de esta utopía democrática, para llamarla así, está costando al gobierno y a sus liderazgos políticos y sociales esfuerzos descomunales. Porque si bien el pueblo boliviano tiene una tradición de lucha política y sindical, como muchos de ustedes conocen,
Lo ocurrido en estos 23 años de neoliberalismo ha sido altamente nocivo y destructivo porque quienes enarbolaban en el pasado las banderas de la igualdad aparecieron más adelante en el otro lado de la vereda, echando loas al capitalismo, tratando de justificar por todas las vías la teoría del fin de la historia y, lo que es peor, creando confusión y derrotismo exacerbante en las nuevas generaciones. Entonces, el cambio que hoy vive Bolivia ya no es producto de la construcción de alternativas políticas en cafés o en eventos similares, como ocurría en el pasado, muchas veces aislados de la propia población, de las pulsiones, de las demandas concretas de la gente, sobre todo de base. Sino esta demanda de cambio hoy es expresión más bien ineluctable de un proceso de marginación de la mayoría indígena. El sufrimiento y dolor acumulados por el pueblo boliviano y su mayoría indígena en estos 500 años generó la mayor expresión de indignación democrática y social que haya conocido la historia de Bolivia. Esa indignación comenzó en las revueltas populares del año 2000, tal vez muchos recuerdan lo que ocurrió con la Guerra del Agua, y llegan a su punto alto en octubre del 2003, cuando es correteado prácticamente de Bolivia el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde principios de 1990, un humilde dirigente indígena cuyo talento esencial era jugar muy bien al fútbol, asume la lucha por la coca y desde entonces se reivindica en Bolivia la lucha por la soberanía y la dignidad nacional. Ya no desde la sola formación intelectual, como ocurría y como señalaba hace rato, ni de la construcción artificial del discurso político, sino desde la escarchada realidad de opresión, indignación y capacidad para traducir, obviamente, la bronca en propuestas políticas, en luces que alumbren el camino de una nueva sociedad. En 2 años de gobierno, y esto, compañeros, a manera de informe, a ustedes y a quienes están siguiendo este encuentro, en 2 años de gobierno, Evo Morales produjo grandes saltos en la tarea de recuperar Bolivia para los bolivianos. Solo para citar 3 hechos señeros cabe anotar, primero, la nacionalización de los hidrocarburos, desde luego y como siempre, cuestionada desde la ultraizquierda y también, obviamente, la propia derecha. Ese es un dato importantísimo. El otro, la renta dignidad, que se aprobó prácticamente a fines del año pasado y que es un salario de $32 que cada mes se entrega a todos los mayores de 60 años y cuyo objetivo fundamental es reducir la brecha, la inequidad que existe entre los que más perciben y los que menos perciben, cuya distancia varía de $1 a $99. Y la otra decisión importante, la redistribución de la tierra a los campesinos. Y finalmente, el gran tema, la gran batalla que se ha librado desde agosto de 2006, la Asamblea Constituyente, que elaboró el más acabado catálogo de derechos y garantías en favor de toda la población boliviana y sobre todo, desde luego, en favor de los indígenas secularmente marginados. Claro, este problema se lo está viendo como que la nueva constitución política del Estado es esencialmente indígena. Tiene una base muy fuerte en esa proyección. El hecho es que se trata de equilibrar de algún modo lo que estuvo aconteciendo en las últimas décadas en nuestro país. Entonces, lo que aquí tenemos que señalar ya con claridad, si bien estos hechos son lo medular de la gestión de 2 años de gobierno, lo que de verdad tiene sin sueño a las clases dominantes bolivianas es la capacidad que está mostrando un líder indígena para hacer de la política una función de servicio social, confirmando que es posible gobernar sin robar, que es posible administrar los intereses del Estado sin genuflexiones ante representantes de organismos internacionales y desde luego y sobre todo ante las corporaciones transnacionales. En suma,
Desde el 22 de enero de 2006, Bolivia tiene otra noción de la dignidad y se dotó de un gobierno sano en el sentido de que sano es lo que está entero, intacto, indemne, íntegro, que es lo que esencialmente desea el pueblo boliviano de su clase política en esta fase de su historia. El riesgo que enfrenta Bolivia. Aquí hay que hacer algunas precisiones y ustedes tienen algunas nociones en base a lo que han podido percibir de la situación en Bolivia. Bolivia es todavía un punto altamente vulnerable en la realidad política latinoamericana. Incluso contando con la heroica fuerza política y moral de los sectores indígenas y el apoyo de sectores populares de los grandes centros urbanos, el proyecto de poder encarnado por Evo muestra debilidades en la capacidad institucional del Estado, que todavía es pequeño e insuficiente frente al poder financiero, político y mediático de los sectores conservadores, que ahora tienen el apoyo de la ultraderecha latinoamericana y del núcleo más duro de la administración Bush. También existen debilidades organizativas en las entidades que sustentan el proyecto de cambio, básicamente atribuibles al escaso tiempo en que se armó el nuevo proyecto de poder y a los 2 años de gestión gubernamental, que son poco si se toma en cuenta la complejidad de los problemas que todavía tiene Bolivia. En realidad, como una incidencia, es importante señalar que la victoria del 18 de diciembre de 2005 sorprendió a propios y extraños. Fue tal y tan brutal la campaña mediática que yo recuerdo que cuando viajábamos en la campaña con el compañero Evo Morales, 2 meses antes de las elecciones, solo le asignaban los medios de comunicación, las encuestas difundidas por estos medios, el 32%. Y en un viaje, el compañero hoy presidente comentaba, y muy obviamente optimista, más firme en sus convicciones, decía: los medios nos están dando el 32% y a Tuto le daba más o menos el 26, 28%, tratando de generar obviamente o desmoralizar la campaña y haciendo ver que finalmente iba a ser difícil, si no imposible, el ascenso de Evo Morales al poder. En ese momento Evo comentó que conocía de una encuesta, de una organización internacional, de una encuesta mucho más confiable, que le daba el 44% en una reciente encuesta. En realidad, el único que sabía con certidumbre, a partir de su formación, de ese talante de lucha social, el único que sabía que iba a ocurrir el 18 de diciembre era el propio compañero Evo Morales. Y se confirmó con ese 53.7% que se dio finalmente como resultado electoral. Advirtiendo todas las deficiencias y empujados por sus propios apetitos, los grupos más duros en Bolivia no aceptan hoy las medidas que implementa el gobierno para colocar a Bolivia en la ruta de la liberación social y nacional. Y entonces, casi desesperados, estos sectores arman una agresiva estrategia de desestabilización. En este momento está en marcha una estrategia imperial, directamente digitada desde el norte, por la cual se ha señalado a Bolivia como el punto más vulnerable entre los países sudamericanos que buscan construir su destino a partir de su autodeterminación política y social. La decisión de caminar por la ruta de la liberación social y nacional, asumida por el pueblo y su clase dirigente, ha sido tomada por los grupos conservadores, pero sobre todo por sus mandantes en la Casa Blanca, como una irreverencia inadmisible. Y entonces se están moviendo millones de dólares para apuntalar las demandas autonómicas de los grupos oligárquicos del oriente del país y desde ese agresivo flanco interno erosionar la base de sustentación del gobierno boliviano. La derecha dura y antidemocrática de Bolivia está jugando un juego peligroso. Peligroso porque dicha estrategia incluso puede comprometer las aspiraciones de todos los sectores conservadores de Bolivia en el mediano plazo. Bolivia tiene conciencia de su peso en América Latina y el mundo y sabe lo que puede y no puede hacer.
Bolivia solo exige hoy respeto y capacidad de autodeterminarse, pero ese pedido no es aceptado por la ultraderecha, hoy mimetizada en movimientos cívicos, prefecturas de la oposición e incluso sectores de la Iglesia. Esa ofensiva tiene un sólido rechazo del pueblo y los sectores del área rural. Entonces, al no poder penetrar a los sectores bajos de la población, activaron una agresiva campaña que utiliza a los medios de comunicación como la punta de lanza de dicha estrategia. Por efecto de la derrota política infringida hace 2 años atrás por el gobierno a los partidos de oposición, ha recrudecido la acción opositora desde los medios de comunicación. Al momento son 2 canales, 2 periódicos y 2 radios los que vehiculan las matrices mediáticas más duras. Esos canales son Unitel y PAT, y en radio esa labor tiene su correlato con Radio Panamericana y Radio Fides. En prensa escrita, la matriz mediática opositora va por los periódicos El Nuevo Día, El Mundo de Santa Cruz y en algunas coyunturas por La Razón de La Paz. La matriz mediática está en estos medios, pero detrás de ellos existe una larga lista de otros medios que secundan dicha estrategia. Esta ofensiva mediática de desgaste tampoco resultó favorable en los 2 años transcurridos y con más o menos aciertos el gobierno logró manejar ese asedio. Al no tener éxito esa campaña, la oposición dura activó la estrategia de la desestabilización a través de la inflación, en el entendido de que el 70% de la población boliviana es pobre o vive con ingresos bajos y que, por tanto, una escalada inflacionaria en los artículos de primera necesidad sería altamente erosiva para el apoyo popular a Evo. El frente político de ataque se mantiene latente desde las acciones que desarrollan los comités cívicos del oriente boliviano para realizar un referéndum autonómico el 4 de mayo próximo y a partir de ahí intentar asumir acciones de facto que saquen a Santa Cruz de la esfera de control del Estado boliviano. El ultraderechista Comité Cívico de Santa Cruz en este momento tiene embargada prácticamente la voz del pueblo cruceño y con acciones de intimidación y fuerte presión en las empresas y centros urbanos de la zona oriental trata de mantener el control sobre la población cruceña. Pese a esos sectores populares de Santa Cruz, las fuerzas del cambio se dan modos, obviamente, pese a esas presiones, se dan modos para perforar ese embargo y mostrar que las decisiones del Comité Cívico no expresan las voces de todos los cruceños. Esas voces, sobre todo, están surgiendo hoy a través de la Red Patria Nueva, que tiene como definición estratégica dar lugar a la participación social en varios de sus espacios. Esa misma línea de trabajo se está armando para Canal 7 y la agencia AVI. En tanto que eso ocurre desde los pocos medios estatales, se acentúa el ataque desde los medios privados que siguen la estrategia de la derecha dura. Desde mediados de 2006, la Agencia Boliviana de Información está articulando sus esfuerzos con TELAM de Argentina y ABN de Venezuela para darle dura lucha al terrorismo mediático. Los materiales que de manera conjunta los trabajamos hoy están siendo publicados por radios bolivianas y una amplia gama de medios alternativos dentro de Bolivia y fuera de Bolivia. Desde los textos y la palabra de los actores del proceso, alentamos desde luego el avance de la lucha social. En todo caso, hay que admitir que la lucha es más dura de lo que parece, y en esto tenemos que ser absolutamente objetivos. De manera general, las clases altas y con espíritu señorial nunca aceptaron a Evo como presidente. Desde un comienzo dieron muestras hostiles que ya hacían prefigurar la intensidad que tendría la confrontación. La muestra más patética de esta tendencia hostil y discriminatoria se dio en diciembre de 2006, cuando en un acto organizado en Palacio de Gobierno al finalizar el primer año de su gestión, el presidente Evo Morales anunció que Bolivia por primera vez en los 23 años de democracia había alcanzado un superávit fiscal y que no tenía que estirar la mano a organismos extranjeros para pagar sueldos y aguinaldos al sector público. El presidente se mostró rosado de alegría prácticamente por ese anuncio, seguro de que todos valorarían ese avance de la gestión de gobierno. Cuando al día siguiente agarró los 3 mayores periódicos para ver cómo trataron el tema, no le quedó más que sorprenderse porque solo un periódico de La Paz publicó una columnilla de 10 centímetros
sobre tan importante hecho. El otro frente de ataque funciona en base a un estereotipo que cuidadosamente están trabajando algunos medios en su intento de asociar a los militantes del MAS, del movimiento al socialismo, con el concepto de que los masistas son racistas e intolerantes. Claro, hablan de un racismo que sería al revés, es decir, desde un supuesto odio de indígenas a la población de origen blanco. En base a ese prejuicio, algunos periódicos sacan titulares como este, que estuvo en la tapa del periódico El Nuevo Día de Santa Cruz el 26 de marzo pasado, hace pocos días, y que decía: Sucre saca a masistas de la prefectura, en torno a una situación que se dio esos días en la capital chuquisaqueña. Hay que aclarar que el MAS ganó la prefectura de Sucre, pero la derecha atiza el tema de la capitalía en esa región y con la influencia de medios ligados a la derecha, en el último año quedó debilitada la influencia del partido gobernante en la capital. Una de las recurrentes acciones que expresan prácticas de terrorismo mediático funciona a partir de la invisibilización de los avances y logros de la actual gestión. A partir de un nivel de coordinación de una gran cadena de medios, varios temas que impulsa el gobierno no tienen cobertura y más bien trabajan en otros temas que desdibujan los avances sociales y económicos de un país tan empobrecido como Bolivia. En ese orden de cosas, basta indicar que el Plan Nacional de Alfabetización, que está siendo llevado a cabo con la cooperación de los compañeros cubanos y venezolanos, tiene un avance del 75%, es decir, 623.069 personas iletradas fueron incorporadas a la enseñanza de la lectoescritura en Bolivia, lo que ubicará a nuestro país como el tercer país de Latinoamérica libre de analfabetismo, después de Cuba y Venezuela. De estas 623.000 personas, 489.000 ya fueron graduadas y 133.983 se encuentran en clases. En suma, Bolivia está librando una difícil batalla política por las muy desiguales condiciones materiales y económicas de unos y otros sectores en pugna. De todos modos, así como la derecha utiliza recursos de todo tipo para sustentar su poder en algunas regiones, el MAS, los movimientos sociales y la mayor parte de la población boliviana se mantienen movilizados y a través de la comunicación oral, por radios y algunos canales, sigue nutriendo la esperanza a este proyecto que comenzó el 22 de enero del 2006. De algo está seguro todo el país, y es que nunca más se permitirá el nivel de maltrato que tuvo lugar en los últimos 100 años. Gracias, compañeros. Palabras de Grover Cardoso en el marco de este encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático y que nos daba a conocer cuál es la realidad en Bolivia. Ahora vamos a presentarles a ustedes de Argentina a Felipe Yapur, quien es director de la agencia TELAM. Escuchemos su ponencia en el marco de este encuentro que se desarrolló en el CELARC. Bueno, muchas gracias por haber sido invitado acá en este encuentro y de haber escuchado algunas ponencias que fueron bastante interesantes. Gracias por ustedes estar acá un domingo a la mañana, algo que yo creo que jamás en la vida se me hubiera ocurrido venir a escuchar una ponencia un domingo a la mañana. Pero bueno, es válido que ustedes estén acá. Y disculpen que llegue tarde, que es lo que normalmente hago en mi vida, llegar tarde. Espero que cuando llegue tarde a la muerte también. Tampoco he sido tan precavido como mis colegas que han escrito cosas, sus ponencias, qué sé yo, así que bueno, saldrá a lo que salga. Otra de mis características. Hablando y conversando aquí con varios y pensando también lo que uno, que era esto de la guerra mediática o del terrorismo mediático, uno lo vive medio... Digamos, ahora se están dando circunstancias muy particulares y muy fuertes últimamente en este tiempo y no es algo, digamos, no es algo inesperado, digamos, el proceso político que se están dando en la región, en Sudamérica, ha llevado a que haya un recrudecimiento de esta guerra mediática, que es una herramienta bastante válida para ellos, obviamente, para combatir
todos estos procesos que se están dando en América Latina, algunos más revolucionarios, otros un poquito menos, qué sé yo, pero procesos populares al fin y al cabo, donde se están llevando adelante políticas que favorecen a los sectores más desprotegidos en estos últimos 150.000 años. Y entonces, ahora, esto que se esté produciendo, que se esté llevando adelante, es importante, y por supuesto que una de la reacción no se iba a dejar estar, iba a llevar adelante una guerra, en este caso una guerra, un terrorismo mediático, mintiendo o contando las verdades a medias o tergiversando cierta información que nosotros la estamos viviendo a diario. Muchas veces nosotros, y me refiero en el caso particular en Argentina, digamos, a través de la agencia, viendo cómo se informa, cómo se toma un caso, cómo se toma una decisión que lleve adelante el gobierno nacional, cómo se utilizan algunos elementos para tergiversar lo que realmente es la razón de una medida, la razón de una decisión, la razón de una política de Estado que se lleve adelante. Nosotros, un ejemplo más concreto es lo que se está viviendo en estos últimos días, en estos últimos, creo que 17 días que se está viviendo en Argentina, a partir del paro agropecuario que está haciendo peligrar el abastecimiento de los alimentos básicos, aunque más allá de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para garantizarlos. Y esto es, digamos, lo tragicómico de esto, digamos, de lo que está sucediendo en Argentina, es que a partir de una medida absolutamente, digamos, honesta y popular, en el sentido de que se aplican retenciones a las exportaciones al agro. Todo el mundo sabe, siempre se dijo, digamos, que la Argentina era una especie de granero. Bueno, se exporta buena parte de lo que se produce y esas riquezas no van hacia los productores, a los grandes productores, a los pools de producción. Y el gobierno busca, con las retenciones, bueno, aquellos que ganan mucho, que la compartan, ¿no? Para decirlo así sencillamente. Y esto ha generado una gran molestia en estos sectores que se han sido siempre privilegiados por las políticas liberales y las dictaduras militares que tuvo la Argentina. Ha generado una gran reacción cortando rutas, evitando la llegada de los productos a los mercados, y ha tenido un acompañamiento que diría casi unánime, porque hay, no digo unánime porque hay algunas honrosas excepciones en los medios privados de la Argentina que intentaron buscar realmente cuál era la realidad del campo, cuál era la realidad de los sectores más favorecidos del campo, mostrando que esto era una puja política para ganar más. Esto no era una pelea de pobres, sino era una pelea de ricos que querían seguir ganando más y más y más plata, ¿no? Y bueno, ante esa situación, la mayoría de los medios privados se pusieron como en cadena nacional y trabajaron en conjunto favoreciendo y mostrando imágenes y favoreciendo al sector del agropecuario que estaba en pugna con el gobierno, y se dejaba de lado cualquier tipo de explicación profunda, clara y razonable de lo que realmente era la medida política del gobierno. Es más, era posible encontrar algunos periodistas diciendo que esta era la lucha de los campesinos. Campesinos con 4x4, Mercedes-Benz, y era eso, uno lo veía en las rutas, uno veía que, digamos, que es lo que cruzaban en las rutas. No era una chata, una Ford F100 modelo 74 que podrían tener los chacareros. No, era una, no sé, Toyota Hilux, Ford Tu-8, no sé, esas cosas que son nombres impronunciables. Todo ese tipo de cosas, ese era el sector que se provocaba. Y eso llevó adelante además, como segundo paso, a un intento de movilización a las principales plazas de las ciudades de la Argentina, llevar a la Plaza de Mayo en Buenos Aires, con la famosa cacerola, que es un producto que se produjo no solamente para cocinar guisos, sino para resistir, digamos, lo que fue el gobierno de la Rúa con la debacle económica que se tuvo en el año 2001, ¿no? E intentaron los medios mostrar como que si esto era realmente masivo como en esa época, y era absolutamente clasista, porque era cierto, uno no veía gente con vestimenta sencilla, sino eran señores
Digo, uno envidiaba la ropa que tenía esa gente que utilizaba para ir a protestar, digamos, ¿no? ¿Cómo será la que es para cenar?, decía uno. Y entonces se buscaba, y los medios intentaron hacer un parangón entre lo que había sido el 2001 y lo que estaba haciendo en estos días. Y el 2001 había sido una movilización masiva, sin ningún tipo de organización, donde estaban, sí, desde la clase alta hasta la clase más baja, porque era una política de meternos la mano en los bolsillos, la víscera más importante del ser humano, según algunos, y nos expoliaban los pocos ahorros o los muchos ahorros que algunos tenían. Eso había sido una política totalmente distinta a lo que estaba sucediendo esto. Se aplica una política para favorecer la redistribución del ingreso. Y contra eso se estaba. Y los medios privados funcionaron de esa manera, casi en cadena, medios privados a través de de las empresas periodísticas, obviamente. A algunos daba mucha pena ver compañeros periodistas ahí hablando esto, por ejemplo, utilizando este término campesino que poco tenía que ver con lo que la gente que protestaba ahí. Y es difícil, pero no imposible, vamos a contrarrestar este tipo de cosas porque, bueno, nuestra tarea como agencia nacional es tratar de mostrar honestamente, porque con honestidad creo que nosotros no nos pidan que seamos objetivos, no nos pidan que seamos imparciales, nos pidan que seamos honestos. En todo caso, con esa era la idea de tratar de informar de lo que estaba sucediendo y que esto era el rechazo de un sector de la sociedad, del sector más favorecido por la economía, que estaba buscando que no le impidieran ganar más de lo que estaban ganando. Y este fue, digamos, el último, o esto es lo que se está viviendo en este momento en Argentina, con lo que yo digo, esto forma parte de esa guerra mediática o ese terrorismo mediático que se está desarrollando por el continente, en algunos lugares con una fuerza mucho más virulenta. El caso aquí de Venezuela, el caso de Ecuador, después de lo último que sucedió con el ataque de las Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano. Son hechos donde se ha podido ver, digamos, esa mayor virulencia. En Argentina también se está llevando adelante. Y bueno, la idea, digamos, entonces, frente a eso, la idea de participar en este encuentro, cuando recibo la invitación de Freddy Fernández, digamos, generó un entusiasmo, por lo menos en mí, de decir, bueno, vengamos, nos sentemos acá, discutamos y tratemos de sacar cosas concretas o profundizar algunas actividades que estamos ya realizando en pos de la integración y que tal vez en ese momento que empezamos no lo miramos, nadie lo expresó diciendo, bueno, esto formaba parte de la pelea contra este terrorismo mediático. Y es algo que dijo recién Grover, que es el trabajo que están realizando las agencias de noticias estatales, como en el caso de AVI, como en el caso de la agencia bolivariana, y TELAN, es de intercambiar la información. Y en realidad no es una cuestión, algunos podrán decir, bueno, es un intercambio de información, ¿por qué? Porque nosotros hacemos un convenio entre las distintas agencias y no hay transacción económica de por medio, con lo cual uno podríamos decir, bueno, es barato. En realidad no, la idea por la cual se lleva adelante este tipo de acuerdos es porque yo no quiero que la agencia TELA reproduzca la información de lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Bolivia o lo que pasa en Brasil con miradas de las agencias internacionales, de las agencias europeas y las agencias norteamericanas. Nosotros, o por lo menos esa era mi idea, que yo tener la información de Venezuela con información de periodistas venezolanos, no cualquiera, más vale, por eso la agencia bolivariana, que estén comprometidas con el proceso político que se está llevando adelante. Entonces, es una mirada y es la información venezolana sobre Venezuela, la información boliviana sobre Bolivia, la información brasileña sobre Brasil y la información argentina desde la Argentina. Y solamente digo estos 4 países porque lamentablemente son los 4 países que hoy tienen agencias de noticias públicas, estatales. Lamentablemente no hay en otros países que también tienen un proceso similar, no tienen agencias de noticias como la que tenemos acá. Pero bueno,
hay que comenzar por lo que tenemos, hay que comenzar por lo que existe. Y yo creo que eso sería bueno de que salga de este encuentro, digamos, este tipo de búsqueda de elementos o líneas de acción que se puedan llevar adelante y concretar para trabajar en pos de informarnos, de autoinformarnos, de mantenernos en contacto, de saber lo que está pasando en el país hermano, pero para resistir también los embates del terrorismo mediático y seguir buscando nuevas herramientas y utilizando todas las herramientas, porque en realidad hay muchas herramientas. Digamos, ayer alguien me preguntaba cómo hacemos para enfrentar toda esa maquinaria mediática y toda esa maquinaria tecnológica que tiene el enemigo. Bueno, buena parte de esas herramientas también son accesibles para nosotros. Internet, las radios alternativas, tienen una potencialidad que a veces tal vez uno ya, a pesar de que ya tengo que terminar. 5 minutos te quedan. La libertad de expresión. Acá hablan 600 minutos todos los venezolanos y uno no quiere. Bueno, ya perdí 30 segundos. Bueno, yo decía de buscar, de utilizar todas esas herramientas. Hay herramientas que ellos las inventaron y resulta que nosotros las podemos utilizar. Desde los blogs, de los portales, desde las pequeñas publicaciones. Todas esas hay que profundizarlas, alentarlas, tratar de integrarlas. Creo que esto es el desafío que está en puerta, integrarlas para tratar de tener muchas gracias, una fuerte resistencia y una... Escuchamos parte de la ponencia de Felipe Yapur, director de la agencia TELAM de Argentina. Hacemos una pausa para llevarles a ustedes lo que está ocurriendo en estos momentos en el CELAR. Recordemos que se está llevando a cabo en estos momentos el cierre musical de este encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático y allá se encuentra nuestra compañera Emma Carolina Agurto. Adelante, Emma. Gracias, Kelly. De inmediato vamos a escuchar este ambiente del grupo ODILA, la Orquesta de Instrumentos Latinoamericana, que el día de hoy también vino a formar parte de lo que es la clausura de este encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático, de que durante 4 días se desarrolló en nuestro país. Escuchemos.
Amigos de Venezolana de Televisión, vean ustedes la interpretación del grupo Odila, Orquesta de Instrumentos Latinoamericanas, interpretando para el público asistente, no solamente venezolano, sino también internacional, uno de los bailes típicos venezolanos como lo es la burriquita del estado Miranda. Nosotros, por supuesto, estaremos bien pendientes acá de todas estas actividades culturales que se le ha programado a todos los asistentes a este encuentro contra el terrorismo mediático que se ha preparado en nuestro país. Esta es la información que le ofrecemos. Con ella retornamos a los estudios. Adelante, Kelly. Muchas gracias, Emma Carolina. Y este es el cierre musical del encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático que se desarrolló hasta el día de hoy. Diferentes conferencias, diferentes ponencias a las que pudieron acceder todos los venezolanos en la sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR. A continuación les vamos a llevar a ustedes lo que fue la ponencia del periodista de Prensa Latina, Mario Esquivel. Sí, buenas tardes. Bueno, comenzamos con quizás algo obligado, que es agradecer a los organizadores, en especial al colega Fred por habernos invitado y tener aquí la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre la labor de la agencia nuestra, latinoamericana Prensa Latina. Trataremos de ajustarnos en el tiempo para, bueno, dar oportunidad después a las posteriores intervenciones, quizás algún intercambio con ustedes que puedan nosotros poder corresponderle a los intereses de ustedes. Estamos hablando de una agencia que tiene una experiencia que se acerca ya a 50 años. O sea, surgió el 16 de junio de 1959 como respuesta inicialmente a la agresión mediática que sufrió la Revolución Cubana en su triunfo, pero no solo para dar la imagen de Cuba al exterior. También el objetivo de la agencia, y estuvo muy claro en los principios planteados por su promotor, que fue el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, era también dar la realidad latinoamericana. Al respecto, bueno, yo quisiera exponerle brevemente algunas ideas de cómo fue el escenario que encontró Prensa Latina en su surgimiento, cómo ha evolucionado en este tiempo y cómo ha llegado, a pesar de todas las presiones mediáticas de las grandes corporaciones de la información, a tener actualmente miles de suscriptores en 150 países. O sea, estamos transmitiendo información en 6 idiomas actualmente, más de 300 informaciones diarias, y no solamente, como decía, de Cuba, sino también respondemos a la realidad de nuestros países, o sea, la realidad boliviana, la realidad de Venezuela, la de Argentina, para un poco que tratar de romper este bloqueo mediático que tienen nuestros pueblos en el ámbito internacional. Al argumentar la necesidad del nacimiento de la agencia como un proyecto comunicacional internacional con una visión de la realidad latinoamericana diferente a la de los monopolios mediáticos, el periodista argentino José Ricardo Mazzetti, fundador y primer director de la agencia, recordó en esa ocasión lo que había sucedido en Puerto Rico 10 años atrás. Ya en el 1960 Mazzetti advertía: ahora ya nadie podrá ocultar la verdad de nuestra lucha. No va a pasar como cuando en 1950 se levantó el pueblo de Puerto Rico contra el opresor imperialista y las agencias yanquis informaron al mundo que un pobre loco, así calificaron al patriota Pedro Albizu Campos, con un grupo de jóvenes revoltosos había tratado de perturbar el orden. No se dijo nada de los cientos de muertos, de la represión al pueblo, de los bombardeos, ni de los asesinatos que cometieron las tropas del imperialismo yanqui. En ese escenario nació precisamente Prensa Latina en La Habana, donde tiene su casa matriz en estos momentos. Era una época donde un grupo reducido de agencias de noticias controlaban la mayor parte de los flujos informativos internacionales. Hoy siguen ocupando un lugar en la cúspide del sistema de medios, como receptoras, seleccionadoras y distribuidoras de los objetos de referencia de interés público que configuran en buena medida la agenda de sus abonados. Las agencias de noticias, y cabe destacar esto con énfasis, fueron las primeras organizaciones mediáticas de alcance global. Estuvieron entre las primeras corporaciones transnacionales y juegan un papel protagónico en la globalización del sistema capitalista y en la construcción de su hegemonía a nivel internacional. Habría que agregar que las agencias no han actuado solas en ese proceso, sino como parte de las industrias culturales en el concierto de instituciones creadas por el sistema para su producción y reproducción en un orden social determinado. La experiencia de Prensa Latina acumulada en estos momentos, en junio llegamos a 49 años, nos ha servido para comprender que las alternativas mediáticas a la hegemonía capitalista no surgen ni crecen por generación espontánea. Deben ser construidas mediante una adecuada combinación de la teoría y la práctica, teniendo en cuenta las características de cada momento histórico determinado. Cada alternativa es resultado de momentos y experiencias diferentes,
y en esa diversidad reside precisamente una de nuestras fortalezas principales. Sin embargo, no se puede dejar a un lado, como expresó nuestro amigo aquí de Argentina, hay que seguir trabajando en la articulación de esfuerzos y en proyectos que permitan aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones, en especial la red de redes. Es importante que las nuevas agendas y contenidos respondan a un modelo comunicativo en el cual emisores y receptores interactúen e intercambien roles en un diálogo constructivo en las mayores condiciones posibles de igualdad. O sea, no basta simplemente con construir una agenda y un marco propio para abordar los temas ignorados por los grandes poderes mediáticos ni otorgar mayor o menor jerarquía a otros. Se trata en esencia de una verdadera revolución en el periodismo, basada en la educación recíproca y simultánea de los actores situados a ambos lados del proceso comunicativo, en la aspiración suprema de alcanzar la emancipación plena de los seres humanos en un mundo mejor que no solo es posible, sino también necesario para todos nosotros. En ese contexto, exponemos algunos aspectos de la experiencia de una agencia que desde su nacimiento en el 59 ha estado presente en la cobertura de los acontecimientos noticiosos más importantes de la región y del resto del mundo, procurando siempre la construcción de una agenda y un marco interpretativo propio, opuesto a la estrategia de pensamiento único de la hegemonía capitalista. Si bien, como señalábamos al principio, la agencia cuenta con receptores en los más disímiles países del mundo, o sea, al momento 150 naciones, sus productos y servicios informativos multilingües además, el eje central de la cobertura está en América Latina y en todas sus complejidades socioculturales. En las circunstancias actuales, nuestro mensaje está dirigido fundamentalmente a audiencias que están sometidas a la fragmentación social, a la supresión de lo público, al aislamiento de los individuos enfrentados entre sí en una lucha feroz y despiadada por la supervivencia, y al consumismo desenfrenado estimulado por el neoliberalismo. Todo esto elementos de un terrorismo mediático aplicado sistemáticamente contra cualquier proyecto o iniciativa que enfrente a las corrientes hegemónicas. Prensa Latina elabora y transmite sus productos comunicativos siguiendo las normas, estructuras narrativas y los principios de inmediatez, continuidad y diversidad de la cobertura, generalmente aplicados por todas las agencias de noticias, independientemente de su filiación ideológica. La agencia difunde en estos momentos unos 350 despachos diarios en 6 idiomas. O sea, transmitimos en español, transmitimos en inglés, portugués, italiano, ruso y turco. Cuenta con miles de receptores y ofrece además productos y servicios de fotografía, radio, televisión y multimedia, a lo cual se suman cerca de 2 decenas de publicaciones periódicas de circulación nacional e internacional y 14 sitios web con una creciente visibilidad. Los últimos datos de los controles nuestros estiman que la agencia recibe en sus sitios un promedio mensual de unos 2 millones de visitas. Todavía modesto, muy modesto para cuando se compara con los grandes medios. Sin embargo, ya vemos que estamos tratando de romper ese monopolio al que nos tienen sometido. Hay un elemento característico. Prensa Latina funciona en un mercado mediático que está controlado por las grandes corporaciones, mucho más poderosas, por supuesto, desde el punto de vista tecnológico y económico, cuyos contenidos, por lo general, no tienen que vencer los prejuicios políticos o la abierta oposición ideológica de propietarios de medios aferrados al monólogo, el verticalismo, la unidireccionalidad, el elitismo y la manipulación en la relación con sus audiencias. Aún así, nuestros receptores se han multiplicado en los últimos años debido, entre otras cosas, a una mayor calidad de nuestros productos y servicios informativos y a una estrategia de comercialización más eficiente. La calidad del producto periodístico es una de nuestras preocupaciones mayores, pues creemos que forma y contenido han de marchar juntos para que el mensaje tenga el alcance deseado, lo cual sería imposible si nuestro discurso no estuviera en sintonía con estructuras narrativas y códigos de creación e interpretación simbólicos reconocibles por nuestros receptores. La información veraz y oportuna es nuestro atributo más preciado y al propósito de transmitir la verdad con la debida intencionalidad y objetividad, sin manipulaciones, sacrificamos cualquier otra consideración. La nueva agencia surgió bajo la influencia de la triunfante Revolución Cubana y a uno de sus principales impulsores, el comandante Che Guevara, se le atribuye su nombre, que es Prensa Latina. Como fue calificada, una agencia de noticias objetiva pero no imparcial, creada para hacer revolución en el periodismo latinoamericano. Una agencia que siempre va a estar, desde el punto de vista de la mayor objetividad y con la ética periodística, donde están los intereses de los procesos revolucionarios, de las clases desfavorecidas,
y de las comunidades. Muchas gracias. Palabras de Mario Esquivel, periodista de Prensa Latina, quien participó en este importante evento, el encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. A su lado veíamos a Freddy Fernández, quien es presidente de la agencia, director de la Agencia Bolivariana de Noticias aquí en Venezuela. Vamos a escuchar lo que fue su intervención en esta ponencia realizada el día de hoy. Yo creo que yo he hablado demasiado estos días y me han visto por todas partes, así que voy a tratar de ser realmente muy breve, pero esta es una reunión muy importante. Esto muestra unas relaciones de fraternidad que no están comenzando hoy. Somos 4 agencias de noticias, o por lo menos desde ABN mantenemos unas relaciones de trabajo muy estrechas con las 3 agencias que hoy me acompañan acá en esta mesa. Y eso es muy importante porque algo que creo todos han comentado, cómo vemos nuestra realidad. Una vez le escuché decir a un crítico de cine que si nosotros hiciéramos una película sobre la historia de este continente, tal y como la hemos entendido casi siempre, las cámaras vendrían en las carabelas. Y nosotros tenemos que voltear las cámaras. O quizás por nuestra complejidad cultural deberíamos tener cámaras desde África, desde nuestra playa y desde las carabelas para poder acercarnos a lo que realmente somos. Y esas cámaras, esa óptica, son las agencias de noticias. Nosotros en general nos enteramos de lo que ocurre en Bolivia, o la mayoría del continente se entera de lo que ocurre en Bolivia, no por la visión de los bolivianos, sino por la visión de Estados Unidos, de Francia y de España fundamentalmente. Desde allí se ve la realidad boliviana. Igual, la realidad venezolana la impulsan desde la visión de Estados Unidos, desde la visión de España y desde la visión de Francia. Así que el poder actuar en conjunto es la posibilidad de que tengamos información de Argentina desde la óptica de los argentinos, de Bolivia desde la óptica de los bolivianos, de Cuba desde la óptica de Prensa Latina, aunque Prensa Latina, que es la hermana mayor de todas estas agencias, nos lleva una gran ventaja, porque Prensa Latina, con mucho sacrificio, con mucho trabajo durante muchos años, ha logrado mantener una red de corresponsales en todo el mundo que nos permite llegar hasta sitios donde el resto de las agencias no podemos estar, pero podemos tener una óptica que nos brinda nuestra agencia hermana Prensa Latina, a quien nosotros respetamos profundamente y con quien mantenemos relaciones de trabajo muy estrechas. Saben, sin embargo, la diferencia es muy grande. Una vez conversaba con Fran González, el presidente de Prensa Latina, quien lamentablemente no está hoy con nosotros, no pudo venir porque tenía otras obligaciones, y comentábamos las cifras. Es tradicional medir el trabajo de las agencias por palabras despachadas, y la principal agencia del mundo tenía en ese momento un despacho de aproximadamente 15 millones de palabras diarias. La segunda agencia más importante estaba en 3 millones de palabras. Y nosotros en ABN, desde allí he aprendido a contar las palabras que decimos. Tenemos aproximadamente en estos momentos un promedio de 250.000 palabras diarias. Decimos 250.000 palabras y ellos dicen 17 millones probablemente en el mismo día. Creo que lo importante no es el número en ese caso, por supuesto. Me recuerda muchísimo a un poeta venezolano a quien lamentablemente, como no tengo la cita concreta, no lo voy a nombrar, pero él dice que en ellos las palabras salen como si estuvieran montadas en un dispositivo mecánico. Si ellos tienen la razón, nosotros habremos perdido la vida, pero ellos no tienen la razón y no vamos a perder la vida. Hay una pregunta que me formulan sobre la experiencia del pool de los no alineados. Casi todas estas agencias de noticias nacionales nacen como una respuesta a una discusión que desarrollaron
los colegas periodistas que les tocó dar esa batalla durante esa época, que era una discusión por el establecimiento de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, que se desarrolló en la UNESCO y que le costó la vida a la UNESCO en ese momento, puesto que Estados Unidos e Inglaterra se retiraron para frenar esa discusión, salieron de la UNESCO, le retiraron el apoyo financiero y lograron poner de rodillas la organización y que se engavetara toda la discusión. Pero en esa discusión tenía muchísima fuerza el movimiento de los no alineados y se creó una experiencia que es el pool de agencias de los no alineados. Esa experiencia ha sobrevivido en alguna medida, no con la fuerza que debería tener, pero creo que estamos en un momento histórico en que es necesario retomar una iniciativa como esta y tratar de darle forma. En el caso nuestro, en el caso de quienes estamos acá sentados, hemos estado discutiendo estos días cómo profundizar en las relaciones de trabajo que ya tenemos y como ya lo mencionaba Felipe, en ABN si vamos a publicar algo sobre Argentina lo buscamos en Telam, Telam si va a publicar algo sobre Venezuela lo publica desde ABN, pero incluso si ABN no lo tiene, Telam se lo pide a ABN para tenerlo. Esa es una relación de trabajo que nos interesa muchísimo y que queremos cultivar y que además queremos que no se quede solo en una relación entre los directivos de la agencia, sino que sea el mecanismo de trabajo natural de los periodistas, que el colega que está trabajando en la fuente de economía en Buenos Aires, si necesita una noticia económica sobre Venezuela, pueda llamar a su colega que trabaja en la fuente de economía en ABN y directamente con él producir una relación de trabajo que permita tener la cobertura adecuada. En eso hemos avanzado, hemos hecho algunas experiencias de esas características y queremos en estos momentos avanzar y dado que los resultados de lo que hemos conversado todos estos días durante este encuentro contra el terrorismo mediático así lo exigen, hemos pensado en buscar un mecanismo que nos permita tener en conjunto la información de todas las agencias, quizás con un sitio electrónico, eso habría que evaluarlo, pero sí producir un mecanismo de trabajo mucho más eficiente para todas las agencias y esto en el caso de AVI y Telam, con quienes hemos avanzado un poco más en esta discusión, va a significar con toda probabilidad una reunión en La Paz el próximo mes que estamos evaluando para avanzar en esta dirección y para tratar de incorporar a otras agencias de noticias de la región. Sobre todo nos interesa muchísimo poder contribuir también a un intercambio de información con Ecuador, que es una realidad política muy interesante y con quienes queremos construir también una relación de cooperación muy cercana. Bien amigos, esta era la ponencia de Freddy Fernández, director de la Agencia Bolivariana de Noticias. Nosotros debemos hacer una pausa, no se aparten de nuestra sintonía, que en solo minutos les vamos a presentar informaciones aquí a través de Venezolana de Televisión. Telesur, en coproducción con Venezolana de Televisión, presenta Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático, un programa especial, conducido por Patricia Villegas y William Castillo. Yo también quiero entrar. El pueblo organizado tiene su misión. Pronto lanzaremos una nueva misión. Es una misión
en la que yo tengo también una gran fe, la misión en honor al poder popular y especialmente a los mártires, a la revolución bolivariana, a la revolución popular, a la fuerza popular. Vamos a darle el nombre de misión 13 de abril. Y esa misión es la misión de las comunas, la creación de las comunas socialistas. Es decir, vamos a construir en este territorio, en un territorio delimitado por los mismos consejos comunales, las comunidades, vamos a ir construyendo la Venezuela del futuro. El pueblo organizado tiene su misión. La misión José Gregorio Hernández es el estudio integral, incluso genético, social, de las personas con discapacidad. Estas cifras son importantes. Todo el estado Zulia, ¿saben cuántas personas con discapacidad se censaron? 33.193, solo en el Zulia. Ahora, ¿saben cuánto va hasta ahora en los estados Miranda, del Tamacuro, Zulia, Barinas, Vargas, Libertador? 84.321 personas con discapacidad. Ahora vamos a atenderlo uno por uno, como ya aquí se está haciendo. Darle todo lo que necesitan para que puedan vivir plenamente, para que puedan estudiar, para que puedan trabajar, para que puedan integrarse a la comunidad. El Fondo Nacional para la Producción Lechera tiene como fin único desarrollar, proteger e incentivar la producción de la industria lechera del país a través del apoyo financiero a la capacitación de los productores y las productoras de este rubro. De esta manera, el gobierno bolivariano garantiza el abastecimiento de los productos lácteos. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar, quitándole la máscara al tirano que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su máquina de justicia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico, no abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje está en nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y injusticia no se puede encontrar. ¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme señora, escúcheme señor, para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician, por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza, que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material, lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se
solo. 4 puntos cardinales, 7 mares y 2 polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la televisión, guerra por la comida, guerra por la educación, guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión, guerra por el territorio, guerra por el petróleo, guerra por el dinero que hay en el portafolio, guerra porque no te gusta su color, guerra porque es negro y tiene mal olor, guerra porque es blanco y no tiene sabor, guerra porque para tu país quieres lo mejor, guerra porque tienes frío o porque tienes calor, guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor, guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz. Quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Rhythmus für den Geist, der deine Seele speist. Dame Pamatala, Bruder. Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes.